Quiero, quiero compartir un sueño que tuve. Quiero compartir un sueño que tuve. Me levanté hoy entre 3 y 4 de la mañana y me senté un rato en la orilla de la cama y estaba orando. No fue una oración extensa, fue algo muy simple, muy sencillo, una oración muy corta. Y le decía al Señor: Señor, quiero escuchar tu voz. Señor, necesito escuchar tu voz. Necesito, Señor, que me hables, Señor. Quiero oír tu voz. Y bueno, no tenía sueño, me volví a acostar otra vez. Estuve dando de vueltas en la cama. Bueno, y pues finalmente me quedé dormido. Empecé a soñar. Tuve un sueño. Soñé que iba caminando en alguna parte, no sé, pero iba caminando por la calle y llego a algún lugar donde había un grupo de alabanza. Estaban tocando música, alabanzas, en algún lugar público al aire libre, y, y no sé qué canción estaban cantando o tocando. No conozco la alabanza, la música, pero era algo muy diferente y era algo muy, muy, muy hermoso, muy bonito. Y me acerco más hacia donde estaban ellos cantando, y, y el vocalista, el líder de la alabanza, era pues como un americano, un muchacho joven, güerito. eh, Está cantando y de pronto se baja de la tarima como unos 3 escalones hacia abajo, algunos escalones hacia abajo, y luego me dirige su mirada hacia mí. Y mientras está cantando, va a empezar como a profetizar, pero en forma de canto. Y luego, mientras está tocando la música, él dirige su mirada hacia mí y me dice: Raúl. Empieza a cantar, menciona mi nombre, pero lo menciona con un tono bien hermoso, bien bonito, con el mismo tono de la alabanza que estaba cantando. Pero me dice: Raúl. Y no me dijo: así te dice el Señor. No me dijo de esa manera, sino que simplemente empezó a profetizar, hablando de parte de Dios. Y luego me dice: Raúl, dice, ¿crees que me conoces lo suficiente? Me dijo esas palabras, pero en forma de canto, una alabanza muy hermosa. Y en ese momento yo comprendo que era el Señor que me estaba hablando. Y en ese momento me quebranto, agacho la cabeza y empiezo a llorar. Y digo en mi corazón, digo: Señor, no, inclino mi rostro, empiezo a llorar. Y digo: no, Señor, no te conozco lo suficiente. Y empiezo a derramar lágrimas, a derramar mi corazón. Pero me dolía, tenía un dolor en mi corazón de saber que no conozco a Dios lo suficiente. Y, y en ese momento como que la emoción me quiso ganar, como que sentía una unción muy, muy hermosa, pero como que quería hablar lenguas, pero en mi interior yo sabía en mi mente que cuando estás recibiendo una palabra profética, cuando el Señor te está hablando a través de algún siervo o sierva, lo que tú debes de hacer es no interrumpir, es simplemente callar y escuchar, recibir para ser edificado. Y bueno,
como que el sueño terminó ahí, como que esa parte del sueño, de la pregunta de parte de Dios que me dice: Raúl, ¿crees que me conoces lo suficiente? Mi respuesta fue simplemente: no, Señor, no te conozco lo suficiente. Y en la siguiente escena del sueño, me veo que voy caminando por la calle, voy caminando por la banqueta de la calle y de pronto me veo como que estoy predicándole a la gente en la calle y estoy hablándole a la gente diciendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo estaba predicando esas palabras, pero he visto muchos predicadores que cuando están predicando la palabra, predican como que si estuvieran enojados, como que están regañando a la gente. Pero no, yo le hablaba a la gente como con ternura, como que fuera el Señor mismo hablándoles, pero no con enojo, no con enojo, diciendo las palabras: el que no creyere ya ha sido condenado, sino que con ternura yo decía esas palabras. Y les decía a las personas: pero ustedes pueden decir, pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios dice que si no creemos, si no le creemos, ya fuimos condenados? Es como que si la gente estuviera viendo a Dios como que es un Dios duro. Pero yo les trataba de explicar que no, que Dios no es un Dios duro, que Dios es un Dios que les ama, que simplemente Dios no quiere que nadie se pierda, que Dios no se complace en la muerte de los impíos. Les decía yo que Dios les ama muchísimo y se los Dios, Dios nos lo demuestra en su palabra cuando le pide a Abraham que le dé a su propio hijo, que se lo ofrezca en sacrificio. En su obediencia, Abraham va al monte Moría y está dispuesto a obedecer la voz de Dios, a sacrificar a su propio hijo para ofrecérselo al Señor como una ofrenda. Y en el momento que, bueno, todos conocen la historia, en el momento que Abraham toma el cuchillo, Dios lo detiene, el Señor lo detiene y el Señor suple el animalito para el sacrificio. Y ese animalito está representando a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en un versículo que todos conocemos muy bien, en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por medio de él sea salvo. Yo estaba tratando de convencer a la gente que Dios no es malo, que Dios no está tratando de meterlos a la fuerza, que Dios es un caballero, que simplemente este mundo está perdido, es como un barco que se está hundiendo y simplemente Dios nos está anunciando que la única salvación para este mundo, para este barco que se está hundiendo, es Jesucristo. Es Jesucristo. Jesucristo es como si viniera otro barco con marineros. Viene otro barco con marineros y esos marineros están tirando salvavidas a la gente del barco que se está hundiendo. Esos salvavidas es nuestro Señor Jesucristo.
Todo lo que tienen que hacer para ser salvos, para que no se ahoguen cuando se hunda ese barco, es simplemente agarrarse de ese salvavidas y abrazarlo. Ese salvavidas es nuestro Señor Jesucristo. Pero mucha gente no quiere. Mucha gente no quiere tomar ese salvavidas. Es lo que estaba soñando. Y de pronto, perdón, de pronto veo como que la gente dice, pero es que la Biblia de Dios fue escrita por hombres. La Biblia de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, yo no le creo mucho, ¿verdad? Porque fue escrita por simples hombres. Y en el sueño yo estaba diciéndole a la gente, ciertamente la Biblia fue escrita por hombres comunes y corrientes como nosotros. Pero estos hombres estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios les hablaba a estos hombres y estos hombres escribían siendo inspirados, motivados por el Espíritu Santo para que escribieran lo que estaban escuchando en su mente, en su interior. Ellos lo escribían. Y un simple ejemplo de que el hombre escucha la voz de Dios es Pedro, cuando Pedro está en la azotea en la hora novena, en la hora de la oración, que está tan sumergido Pedro en la oración que tiene un éxtasis, tiene una visión. Y en esa visión él ve un manto que desciende del cielo con todo tipo de animales, de aves, de cuadrúpedos. Y él escucha una voz del cielo que le dice, Pedro, come, mata y come. Creo que dice mata y come. No estoy seguro, lo estoy parafraseando. El Señor le dice, come. Y la respuesta de Pedro al Señor le dice, Señor, pero tú sabes que yo no puedo comer cosa impura. Y otra vez el Señor le insiste, le dice, Pedro, come, mata y come. Y la respuesta de Pedro es la misma. Pedro necio, ¿verdad? Entonces, Pedro, el Señor le estaba mostrando a Pedro que fuera a la casa de Cornelio. Cornelio no era un hombre judío, era un hombre gentil, romano. Y pues Cornelio era un hombre que era temeroso de Dios, buscaba de Dios, no conocía a Dios, pero le temía a Dios, o sea, creía en Dios, pero estaba... pensamos a veces nosotros que la salvación es exclusivamente de los cristianos, de los evangélicos, pero que Dios nos da exclusividad a nosotros, o que nosotros somos únicamente los privilegiados. Pero hay gente que no se ha convertido todavía al Señor, pero Dios la ama. Y son gente que teme a Dios y que tienen temor, que son temerosos de Dios y quieren honrar a Dios. Y viven una vida como si fueran cristianos, como que ya conocieran a Dios y estuvieran convertidos. Pero lo que necesitan es solamente un empujoncito. Y por eso el Señor manda a Pedro a que comparta las buenas nuevas con esta familia, con la familia de Cornelio. Y Pedro no quería entrar en la casa de Cornelio. Él no era permitido que un judío entrara en la casa de un gentil. Y es lo que estaba haciendo precisamente el Señor Jesucristo por medio de esta visión, mostrándole que comiera de lo que estaba en ese manto. Y el Señor le contesta a Pedro y le dice, Pedro, no llames impuro a lo que yo ya he limpiado. Y Dios está trabajando con mucha gente que nosotros creemos que son inconversos. Solamente ellos necesitan un empujoncito,
que se les comparta la palabra de Dios, que se les hable de Dios, que sus ojos sean abiertos, que la venda de sus ojos sea quitada, que las escamas de sus ojos caigan para que ellos puedan ver esa luz y que vengan al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo. Y bueno, ese es mi sueño. Creo que Dios me contestó mi oración cuando me senté a la orilla de la cama a las 3, 4 de la mañana. Le dije, Señor, necesito escuchar tu voz. Háblame, Señor, quiero escuchar tu voz. Pero el Señor se brincó unos pasos, se brincó algo. El Señor no me preguntó, Raúl, ¿para qué quieres escuchar mi voz? El Señor no me preguntó eso. Ni me dijo, al escuchar mi voz, ¿qué vas a hacer? No me interrogó, no me hizo esas preguntas. Simplemente le dije, Señor, quiero escuchar tu voz. E inmediatamente, al caer dormido, vino ese sueño. Y el Señor me está diciendo, a través del sueño, lo que tenemos que hacer. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas de salvación. Lo que tenemos que predicar, los que conocemos el evangelio, los que conocemos un poquito de la palabra suficiente para predicar, ese es el mensaje. Id y predicad las buenas nuevas de salvación. Que Dios te bendiga.